Poner a grabar. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos son? 11. Pues creo que sí, ya son todos. A ver, ¿quién quiere participar ahorita? Ya, imagínense que están en su consultorio los que están, o imagínense que van a atender a un paciente. Finjan demencia y piensen que todavía no tiene este tipo de síntomas. Ajá, imagínense que acaba de llegar. O sea, ustedes ya saben todo esto. ¿Quién me cuenta cómo es el proceso para atender a su paciente? Vamos a hablar aquí un poco del trato al paciente. ¿Sí me di a entender? Yo, perdón, es que no entendí la pregunta, profe. Sí. Cuéntenme cómo abordarían a un paciente para en este caso, o sea, sí, para llegar al diagnóstico, como quien para dice. llegar a este diagnóstico, exactamente, de que tiene todo esto. Ajá. ¿Una historia clínica, profesor? Imagínense que vengo llegando yo y que soy su paciente. Ustedes me tienen que interrogar, preguntar. Imagínense que están dando una consulta por Zoom. A ver, ¿quién me quiere dar una consulta por Zoom? Obviamente yo les voy a decir que tengo todo esto, pero nada más quiero ver cómo es el proceso que tienen para, pues sí, para diagnosticar. O bueno, o el que harían, porque pues, estamos en el segundo cuatrimestre, ¿no? ¿Cómo se imaginan que es? A ver, sin miedo al éxito, ¿quién quiere? Yo, bueno, profesor, una idea. ¿Quién está hablando? Soy Denise. Ok, Deni, a ver, cuéntame. Primero haría una historia clínica y después de ahí abordar antecedentes patológicos y heredofamiliares para, bueno, ya me dijo los síntomas el paciente. Bueno, primero yo haría eso, ¿o estoy mal? A ver, vamos a hacerlo, ¿qué te parece? En unos más o menos 3 minutos y vamos a imaginar que yo soy tu paciente. A ver, llego a tu consultorio. Buenas noches, doctora Deni. ¿Qué cree que me he sentido cansado últimamente, el cuerpo me pica y como que no quiero comer? A ver, ¿cómo seguirías tú preguntando? Yo preguntaría, perdón, ¿puedo? Sí, adelante. Yo preguntaría, por ejemplo, en el apetito, le preguntaría, ¿no quiere comer porque se le ha ido el hambre o por alguna otra razón? ¿O hay algún alimento que sí le apetezca o nada? Ajá, ¿quién más? ¿Qué me respondería usted? No, pues a lo mejor me diría, no, pues no quiero comer nada. Ah, bueno. Pues bien. Ya no es una cuestión de antojo, pues, ¿no? Ya es pérdida de apetito. No sé, alguna otra molestia que igual pudiéramos irnos por zonas, ¿no? Por ejemplo, empezaría alguna molestia en su cabeza, alguna molestia en su piel, comezones, picazón. Si tiene picazón, ¿en qué momento es? Bueno, para mí es un poco... lo que pasa es que yo como soy homeópata, nosotros manejamos muchas modalidades, hacemos un montón de preguntas, ¿no? ¿A qué se refiere con modalidad de saber? No es lo mismo, por ejemplo, para la elección de un medicamento en homeopatía, la modalidad del síntoma es cómo se presenta el síntoma, en qué horario y qué cosas pudieran ser un factor que mejore o agrave el síntoma. Y eso también con frecuencia nos indica alguna situación en alguna patología en específico, pues. Bueno. Por ejemplo, si en la transpiración, ¿no? Si me comentan, no, pues estoy sudando mucho,
Para mí una modalidad pudiera ser suda en la cama, suda cuando hace alguna actividad, por ejemplo, esa modalidad en homeopatía ya me pudiera decir también que es de la patología que está ahorita en cuestión, ¿no? Porque usted me pudiera decir, no, pues es que el sudor nada más es muy profuso en la noche. Yo diría, ah, caray, en la noche, ok, ya me da a mí una información para elegir un medicamento, pero también voy como una señal de alarma para acercarme a la patología, pues, o al diagnóstico, ¿no? No sé si me voy a entender con lo que se refiere a la modalidad en homeopatía. Sí, 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 ok, entiendo más o menos cómo es ese proceso de tratamiento, ok. Muy bien. La pregunta está encaminada sobre todo a qué es lo que vamos a... Bueno, es que fíjense, a ver, vámonos por partes. A ver, vamos a respirar un poquito y vámonos por partes. ¿A qué quiero llegar con esto de preguntarles cómo harían el diagnóstico a tu paciente? Aquí como tal yo ya te estoy diciendo qué es lo que tiene tu paciente. También en el caso de la leucemia, qué es lo que tiene tu paciente, yo te lo estoy adelantando. A lo que quiero llegar es que les quiero dar ahorita unos pequeños consejos que se usan por lo menos en la parte de urgencias para hacer un diagnóstico rápido del paciente. A eso es a lo que quiero llegar. Y que bueno, al menos a mí personalmente me sirvió para mejorar mi práctica en la acupuntura. En urgencias tenemos algo que se llama el sample. Ok, voy a buscar un sample por ahí. ¿Se ve el explorador de Google o siguen viendo las diapositivas? Se ven las diapositivas todavía. Ah, bueno. Muy bien. A ver, lo voy a compartir ahorita. Ya ven el explorador, ¿verdad? Sí. Todavía no termina de cargar. Sí. De acá. Pero mira, es lo que conocemos como el sample para sacar el historial de un paciente. El sample es como tal un interrogatorio que le tienes que hacer a tu paciente para ir descartando como tal las enfermedades que va teniendo. Ok. Ahorita ¿cómo se llama compañera? Que participaste al inicio antes de Farfán. Yo, Denise, compañero, Denny, ¿verdad? maestro. Exactamente. Sí, Ok. Denny, como Denny me comentaba, vamos a hacer un historial. Ok. Este sample les va a servir para tener un historial fresco y rápido de tu paciente. Entonces, como les comento, se llama el sample, es una mnemotecnia, que significa signos y síntomas, alergias, medicamentos, patologías, última comida y enfermedades relacionadas al evento. ¿De acuerdo? Como les comento, es un tip para hacer sus diagnósticos un poco más precisos y rápidos. Hacer estas preguntas o estas exploraciones a tu paciente te va a ayudar a ir discriminando rápidamente, como ahorita nos decía, por ejemplo, Farfán, a lo mejor, bueno, él dice que va a preguntar si suda por la noche o por el día, ¿no? O sea que yo considero que el sample se puede usar en muchos en muchos campos de la medicina. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a discriminar, como les comento, las patologías a través de signos y síntomas. Ahí que le vamos a decir al paciente, señor, ¿qué siente? ¿Qué es lo que le duele? ¿No? Y te va a decir, bueno, pues es que siento debilidad, siento fatiga y no quiero comer y tengo puntitos rojos. Entonces, esto es lo que son signos y síntomas. Muy importante siempre que lo tomes en cuenta. Alergias. Señor, ¿es alérgico a algún medicamento? Señor, ¿es alérgico al polen? Señor, ¿es alérgico a los gatos? Ahí siempre tienes que hacer preguntas puntuales, porque si tú le dices a lo mejor a tu paciente, ¿es alérgico a algo? Te va a decir, pues no, y ya, ¿no? Ahí se queda. Pero también tienes que hacer un buen historial, o mejor dicho, una buena exploración a través de ver qué tipo de alergias hay, ya sea a través
que se manifiesta a través de polen, pues, como les comento, animales, etcétera, etcétera. Aquí sí sé específico con la alergia que le vas a preguntar a tu paciente. ¿Cómo nos podría ayudar a las enfermedades que estamos viendo ahorita? Pues como les decía, por ejemplo, en la leucemia, cómo se puede confundir a veces con piquetes de moscos. Y les comento, hay pacientes que sí me han dicho, estos son piquetes de mosquitos, cuando en realidad era pues un problema de deficiencia de sangre, ¿no? Medicamentos. Señor, ¿toma algún medicamento? ¿Es hipertenso? ¿Es diabético? ¿Tiene alguna enfermedad respiratoria? ¿Se está medicando con algo? Ah, que sí, tomo mi losartán, no sé, etcétera. Esto también lo de los medicamentos es algo muy importante que le preguntes siempre a tu paciente si está tomando. Patologías. ¿A usted lo han diagnosticado como diabético? Anteriormente le han dicho que tiene síndrome metabólico, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay que preguntar al paciente si tiene otra enfermedad. Última comida. Señor, ¿qué fue el último que comió? Señor, señora, ¿qué fue el último que comió? ¿De acuerdo? ¿Qué estaba haciendo aquí en la E antes de que se comenzara a sentir mal? ¿De acuerdo? Esto es una mnemotecnia, como les comento, que nos va a ayudar a agilizar un poco lo que es el diagnóstico. ¿Estamos? Sí, profesor. Oye, no me quedé yo solo. Sí, profe. Sí, profe. Pues ahí está, quédense con ese sample para hacer más eficiente su diagnóstico. Y ya para cuestiones de dolores tenemos otra mnemotecnia que es la OPQRST. Debe ser este. Ok. Ese estaba. Una forma en la cual, al igual que el sample, una forma en la cual vamos a atender las quejas de tu paciente, al paciente que le duela algo o que te diga me duele aquí. Imagínense nuevamente que es una leucemia con un vaso que se está haciendo grande, ajá, que tiene dolor en una zona abdominal. Entonces, ¿cómo se maneja cuando tu paciente te está diciendo que le duele una zona? Siempre hay que preguntar, ¿cuándo inició el dolor? ¿A qué se le atribuye? ¿Qué características tiene? Es decir, bueno, aquí le vas a decir, bueno, señor, señora, ¿cuánto tiempo lleva que le lleva doliendo? No, que 3 semanas, ¿no? Que hay pacientes así. O no, que desde hace una hora me está doliendo. Entonces, está en inglés de onset, ajá, de inicio. La mnemotecnia está en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, después le vas a decir, ¿qué se le atribuye? Pues es que me duele cuando me siento así, o sea, de sentarse, ¿no? O cuando me pongo en esta posición, o cuando me muevo de esta manera. ¿Qué características tiene? Es decir, ¿cómo es el dolor? Pues que es una punzada, ¿no? Que es que es como un calambre, es como algo que se mueve, es una bolita. A eso le vas a preguntar en la letra Q. ¿Qué características tiene? Si se irradia el dolor, como usted también nos decía Farfán, ¿no? A lo mejor si sentía que se movía el dolor, eso también es importante. Si se irradia alguna zona, esto tiene que ver también con una cuestión clínica, lo que se llama el dolor referido, y se me fue el otro nombre. Esto sí ténganlos en cuenta porque les comento, son cuestiones que tienes que saber como el lavado de manos también. Y se me fue ahorita el nombre. Porque hay un dolor... Como dolor reflejo, ¿no? No, ya me acordé, es dolor referido y el dolor aparente. Que también es algo muy importante para la clínica, saber cuándo un paciente tiene un dolor referido y cuándo es un dolor aparente. Es decir, cuál es el que te dice el paciente y cuál es la probable causa. El paciente te va a decir su dolor referido, no que me duele por acá y se va a señalar, es el que refiere el paciente. Y el dolor aparente, a lo mejor tú vas a decir, pues es que esto es por un linfoma, etcétera, que en realidad viene de otro lugar y por eso también vas a preguntar la R, hacia dónde se irradian las molestias. A veces eso es común como en problemas de la vesícula. Exactamente, en problemas de la vesícula. Ese es uno de los más
uno de los ejemplos típicos. La vesícula, o saben también cuál, el de, se me fue, hoy se me anda- El apéndice, ¿no? Exactamente, el La del del apéndice. apéndice. Exactamente, apéndice, porque los pacientes suelen atribuirlo en una zona y luego es en otra. De hecho, es la conjunción o esa característica de que hay un dolor referido y uno aparente en el caso de la apendicitis, recibe un nombre. Esa va a ser su primera tarea de hoy, ¿de acuerdo? Ese se le llama también, ese es un signo, ¿de acuerdo? ¿Podría repetir lo de la tarea? La tarea es averiguar cómo se llama el signo de la apendicitis. Y como pista les doy, es que ese signo tiene como características un dolor referido y un dolor aparente. ¿Ya está? Sí. Sí. Pero bueno, ya hoy me desvié un poco feo. Porque, bueno, estábamos hablando, ahorita estaba diciendo del dolor referido al aparente y esto salió del OPQRCT, lo cual a su vez salió de el sample, ¿no? Que es el que te decía para hacer unos diagnósticos. ¿Y eso de dónde viene? Esto viene de lo que estamos viendo aquí en las diapositivas, de cómo hacer un correcto abordaje al paciente. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya les di 2 tips de cómo hacer un OPQRCT y cómo hacer un sample para ir, pues sí, como para tener un orden, para tener un algoritmo, si lo quieren ver así, en un abordaje a un paciente. Porque es muy común que muchas veces preguntamos cosas al azar y luego obviamos otras. Entonces siempre es correcto o es muy aconsejable que tengan un algoritmo de atención a su paciente. ¿De acuerdo? Para que sepan diferenciar bien un linfoma, para que sepan bien cuando hay una leucemia y cuando hay, por ejemplo, una mononucleosis. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? Sí, Sí. profe. Los veo como que tristes otra vez, pero bueno, es la última clase, los entiendo. Muy bien. Vámonos a hablar de las coagulopatías. Vámonos con el tema, pues, grueso de hoy. Que pues en realidad de grueso, en realidad nada más no es tanto que sea más denso que los anteriores, sino que es uno de mucha importancia clínica. Vamos a hablar del proceso de coagulación. Aquí en este primer dibujo tenemos el resumen de lo que es la formación de un coágulo. Aquí tenemos un epitelio. Ajá. Esto es la pared de un tejido, vamos a verlo así. ¿Qué significa esto? Que se rompió. Aquí estaban todos completos y aquí hay una ruptura de un epitelio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a llevar a cabo una vía intrínseca y una extrínseca, ¿de acuerdo? Es decir, que al momento de que se rompieron estas células, de que se lesionaron, liberaron unos factores o proteínas que junto con la protrombina nos van a generar la trombina. Ustedes ya, si quieren, ya buscarán más qué es una trombina y qué son estos factores de los que estamos hablando. Pero bueno, la trombina va a generar el primer fibrinógeno y va a generar la fibrina. Entonces, si se dan cuenta aquí, esta parte que estaba rota se va a ir rellenando. ¿Por qué? Porque esto que tenemos aquí, este proceso que es conocido como la cascada de coagulación, nos va a producir un coágulo que está formado por filamentos de fibrina. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Vamos a volverlo ahorita a repetir, porque, o sea, si entienden vamos a entenderlos de allá adelante. Se rompe un epitelio.
se liberan factores, ya sea por vía intrínseca o extrínseca, ahorita no sé. Se combinan con la protrombina que nos genera la trombina. Se generan una serie de pasos que nos llevan a que se forme aquí un coágulo que está formado de filamentos de fibrina, ¿de acuerdo? Y después finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener el crecimiento de un coágulo. ¿Qué creen que sean estas cositas que tenemos aquí arriba del coágulo? Estas es aquí como de Plaquetas. Ok, ¿qué más? ¿Creen que puede ser? Efectivamente, son plaquetas y glóbulos rojos que ya va a ser en una etapa, plaquetas en la etapa temprana y después se van a ir agrandando con los glóbulos rojos que se van formando. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién me ayuda a leer ahorita el sistema? ¿Quién me ayuda a leer estos dos párrafos? Yo, profesor, dice, el sistema hemostático desde el punto de vista filosófico es el responsable de detener la hemorragia en los lugares de lesión del árbol vascular. Las alteraciones en los mecanismos que se encargan de la hemostasia secundaria dan origen a las coagulopatías congénitas. Estos trastornos pueden obedecer a una alteración cuantitativa o cualitativa de proteínas plasmáticas de la hemostasia primaria. La incidencia de las coagulopatías es muy variable. Por ejemplo, la enfermedad de von Willebrand es el desorden hemorrágico hereditario más segundo de las hemofilias A y B. Los déficits como tercero son extremadamente raros. No sé si es tu internet o el mío, pero ya no te oí mucho ahorita. Vamos a ir explicando lo que acabas de leer. Muy bien. Entonces, a ver aquí, entonces es el sistema hemostático, no se confundan con homeostático, ese es el hemostático, quiere decir el de la sangre. Ajá, entonces es el responsable de detener las hemorragias y las lesiones que se produzcan a nivel tisular. Antes de ir continuando, entonces hay que tener en cuenta que hay coagulopatías o problemas de la formación de coágulos que ya son de tipo congénito. ¿Y por qué se caracteriza o qué es lo que hace o lo que da lugar a una coagulopatía? Bueno, aquí como te dije, entonces lo que tenemos es un resumen de lo que es la formación del coágulo. Aquí no se ve como tal en la imagen, pero en letras chiquitas, donde dice vía intrínseca y extrínseca, se liberan ciertas proteínas, como les comento, que van a ir siendo precursoras de otras. Te das cuenta que vienen en flechita, en flechita, en flechita, en flechita y en flechita. Por eso les decía que se llama cascada de coagulación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando falte, por ejemplo, una de estas que nos liberaba la otra y la otra y la otra? Imagínate que es como un dominó. Eso es la cascada de coagulación, un efecto dominó. ¿Qué es lo que pasa si tú quitas 2 o 3 dominós? Pues ya no va a continuar el proceso, en este caso el proceso de coagulación. Entonces, los problemas de coagulación radican principalmente en la ausencia o en la falta de estos factores de coagulación. A ver, creo que aquí nos quiere decir algo Capistrán. No, nada, profe, discúlpeme, es que como voy manejando quería dejar abierto mi micrófono, pero mejor lo silencio. Muy bien, no se preocupe. Ok, sí estamos grabando, ya me he espantado. Muy bien, entonces, como les comento, los problemas de coagulación radican principalmente en que no estén todas esas piezas que nos van a dar lugar a esa cascada de coagulación. Si lo ves como el efecto dominó, ahí es donde entendiste ya a grandes rasgos qué es la cascada de coagulación. Y bueno, si le faltan ciertas piezas de dominó, ahí es como conforme ya la vamos a ir
categorizando en un tipo de coagulopatía u otra. Pero en esencia es eso. Entonces, como te comento, la falta de esas piezas de dominó o sea, en otras palabras, nos va a generar coagulopatías congénitas o las adquiridas. Por ejemplo, en las congénitas tenemos lo que se conoce como hemofilia, ya sea la A o la B. Lo que se conocen como enfermedades de von Willebrand, yo tampoco sé cómo se pronuncia el nombre de este señor. O por ejemplo, la disfibrinomegalia, se me fue el nombre, disfibrinogenemia, para yo megalia, ya estoy por otro lado. ¿Ok? Estos son unos ejemplos de enfermedades congénitas. En el caso de las adquiridas, vamos a tener lo que se conoce como coagulación intervascular diseminada. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de ello. O lo que es la hiperfibrinólisis, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver un poco más con dibujos qué es cada una de ellas. Pero bueno, entonces, los tipos de coagulopatías solamente van a venir, como les comento, regresando acá, de qué factor es el que nos está faltando en esta cascada de coagulación. Muy bien. Entonces, nuevamente, estos recuadros de aquí, de estas imágenes, son como la extensión de la que teníamos al inicio de las coagulopatías. Aquí tenemos un endotelio, como tal. Tenemos una barrera de células, finalmente. Como pueden ver, aquí están discontinuas. Entonces, hubo una ruptura o una lesión. ¿Qué es lo que va a pasar? En primer lugar, en el proceso de coagulación, que va a haber una vasoconstricción. Los vasos se van a hacer más pequeños para llevar menos sangre y en consecuencia, pues que se riegue menos sangre, ¿no? Que es lo que el cuerpo quiere, que se pierda menos sangre. Decíamos en la primera clase que habían plaquetas viajando, pues como tal en los vasos sanguíneos. Entonces aquí es donde van a entrar estas plaquetas. Las plaquetas que van viajando se van a ir a estas zonas de ruptura. Vamos a leer qué es lo que dice aquí. Entonces estos le llamamos el proceso de hemostasia primaria. ¿Qué es la hemostasia primaria? Solamente cuando las plaquetas van y se adhieren a esta zona en la cual hubo un daño. ¿De acuerdo? Muy bien. Ustedes encuentran aquí pues varios recuadritos y rombos de colores. ¿Por qué? Porque son los factores que intervienen o las proteínas que intervienen en este proceso de coagulación. En este caso son las que van a hacer que las plaquetas se adhieran, porque o sea, no es que van a llegar por sí solitas y ya se van a ir acumulando ahí. Esto pues a nivel molecular tiene pues su proceso, ¿no? Para que las plaquetas lleguen y se adhieran y se fijen en esta zona. Esto por eso está bien mediado a nivel molecular. De hecho, la enfermedad de la que hablábamos, la que teníamos acá al inicio, de von Willebrand, es este tipo de... Es esta situación precisamente en la cual no se liberan los factores que hacen que estas plaquetas se adhieran, en este caso, a este endotelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se van como en el excusado y solamente van saliendo, y de esa manera se pierden. Otra vez ya nos van a sacar en 10 minutos el Zoom. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después? Nos vamos a saltar este recuadro B, pero es lo que va a ser el inicio de la coagulación. ¿De acuerdo? Se van a seguir liberando factores, por eso aquí están estos recuadros de colores. Son los factores que se van a liberar para seguir con el proceso de coagulación y la formación de las fibrinas, del fibrinógeno. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar después? Va a haber un proceso que se conoce como la propagación de la coagulación. Entonces aquí es donde entra en juego la trombina, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la función de la trombina? Induce la formación de fibrina para hacer una malla que estabilice el coágulo. En otras palabras, cuando
no sé si a ustedes incluso les ha pasado que a veces se cortan o incluso hasta, sobre todo cuando sale sangre de la nariz o incluso hasta cuando hacen una extracción de una varice. Sacas y sale la sangre como si fuera pues una gelatina, literalmente. O hasta cuando se van a cortar, cuando van a la carnicería y cortan la carne y luego les salen ahí como coágulos, ¿no? Precisamente estos ya fueron, o sea, ya fueron procesados por lo que fue la trombina. La trombina es la responsable de que se formen esos coágulos, ¿de acuerdo? Ok, y entonces como dato importante, la trombina va a hacer que se forme la fibrina. Si te das cuenta, entonces aquí ya viéndolo por imágenes, vamos a generar lo que se conoce como la fibrinólisis, es decir, que las plaquetas que teníamos acá viajando ya se juntaron, ya se adhirieron y al adherirse fueron permitiendo que se fueran anclando glóbulos rojos. Y por el efecto de la trombina vamos a empaquetar, vamos a formar esos paquetitos que tienen plaquetas, glóbulos rojos y fibrinógeno, ¿de acuerdo? Que el fibrinógeno al final de cuentas es como ese hilo que tiene amarrando a estas células, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Pues muy bien, entonces este es el proceso de coagulación. Te lesionas, llegan plaquetas, se activa la trombina permite que se vayan anclando glóbulos rojos y fibrinógenos y se forme una malla de fibrina. Y ya como tal ahí ya se van adhiriendo a la lesión. Y ese es el proceso de coagulación a grandes rasgos. ¿De acuerdo? Entonces aquí está para que lo tengas ya más de forma, pues así decirlo, como de apunte. Teníamos la hemostasia primera, que era la llegada de plaquetas, la hemostasia secundaria, que es la formación de las mallas de fibrina. Y esto lo vamos a tener mediado desde el inicio por una vía intrínseca o una vía extrínseca. ¿A qué se refiere simplemente? Aquí, donde tengo las plaquetas, nos referimos a la vía intrínseca, porque es decir, las células que se rompieron van a empezar a liberar factores, ¿de acuerdo? Y la extrínseca se refiere a los factores que van a ir llegando y le van a ir diciendo a la carretera pues sí, vamos a verlo como una carretera, al vaso sanguíneo, le van a decir que ahí hay una lesión. Entonces, estos son extrínsecos, porque son los que no estaban como tal en la zona en la que se dañó. Los intrínsecos sí son los factores que se liberaron desde que se rompió este endotelio, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a recapitular nuevamente. Ocurre una lesión o daño, el vaso sanguíneo se tiene que contraer, se forma un tapón plaquetario y se termina de formar el coágulo. Si te sirve igual nuevamente para irlo viendo con ejemplos, entonces, o irlo viendo a nivel práctico, entonces es lógico que esto nunca se tiene que moxar, por lo que te digo entonces, porque si vamos a moxar, vamos a secar y le vamos a dar en la torre a la estructura cuaternaria y todos los pliegues que tenemos en estas proteínas que se están enfocando en realizar esta reparación. Entonces, por eso le decía, no moxa. Bueno, fue más rápido de lo normal. Entonces, aquí ya nada más tienen el resumen con el cual pienso que si lo entienden, ya sabemos diferenciar entre los problemas que vayamos a tener por inflamación, de edematización y de coagulación. ¿De acuerdo? Y bueno, de hecho esta va a ser su otra tarea de hoy. Van a explicar este recuadro, ¿de acuerdo? Vamos a darle una leída, pero esta va a ser su última tarea, porque esa es como lo final ya para cerrar la clase de hematología. Entonces tenemos que podemos tener, acá vamos a leerlo abajo, un edema, una inflamación aguda o una inflamación crónica, o la generación de un coágulo cuando hay una lesión patológica, ¿de acuerdo? Cuando hay un daño, pues, anatómico, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que puede generar un daño? Que
que los mediadores vasoactivos como la serotonina, histamina, los leucotrienos, las prostaglandinas nos generen edemas. Y esto va de la mano de lo que decíamos del síndrome compartimental. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la permeabilidad vascular. Vámonos a otro caso, que hay hay una agresión patológica y aquí vamos a tener, por ejemplo, monocinas, linfocinas o la C5A, que esos también lo van a, bueno, ya les queda como extra, ¿no? Investigar lo que son, pero lo que va a hacer es que nos va a producir una estimulación de los procesos inflamatorios. Y entonces aquí ya básicamente vamos a tener los procesos inflamatorios agudos, como son, por ejemplo, una artritis o una inflamación crónica, ¿de acuerdo? Son los dos tipos de inflamación que vamos a tener. Vámonos otra vez a lo mismo. Tenemos una agresión patológica y de hecho la primera línea de acción que tenemos cuando hay daño es la activación de plaquetas y la cascada de coagulación, cuya finalidad es la formación de un trombo y dependiendo de qué tanta mediación de mediadores vasoactivos haya, vamos a tener un aumento en la permeabilidad vascular, que es lo mismo de acá, y lo cual significa que podría haber un edema después de una coagulación o de una lesión que nos produjo una coagulación al inicio, como fue el ejemplo del síndrome compartimental. ¿De acuerdo? Básicamente es eso. Yo me quedaría mucho con este recuadro porque, les comento, si entienden esto, entienden de dónde vienen los edemas, cómo son los procesos inflamatorios agudos, crónicos, permeabilidad vascular, y lo más importante que yo les decía al inicio con su tarea de sistemas homeostáticos, van a entender cómo colocando agujas a través de asas de retroalimentación positiva o negativa, vas a inducir reparación en los nervios, vasos o músculos a través de estas vías que son las cuales le dan sentido a la acupuntura. La acupuntura está íntimamente ligada a los daños que tenemos a través de todas estas sustancias pues químicas, ¿no? Aquí lo único que me está faltando de hecho es la componente nerviosa, que eso se explica con el efecto de la compuerta, pero bueno, eso ya no es de hematología, pero lo que sí entra a nivel de hematología en la acupuntura está aquí resumido. Como les comento, si entienden cuál es la fisiología o fisiopatología de esto, entendemos para qué nos sirve o cómo funciona la acupuntura, pero eso pues ya lo van a ir viendo en sus clases subsecuentes. Básicamente aquí estaríamos terminando la clase pues de hoy y del mes. No sé si hay dudas.